Bueno, quedamos en que les iba a subir un pequeño video, me parece importante. eh, Voy a retomar algunos aspectos que ya vimos antes, eh, pero a mí me parece importante que ustedes puedan hacer una autoevaluación. Bueno, lo que nosotros habíamos quedado era en hacer un trabajo práctico que les permitiera identificar cuáles eran los diferentes componentes eh, que estaban relacionados con lo que habíamos visto de los componentes de un modelo bien desarrollado. ¿Recuerdan? Nosotros vimos entonces que en los modelos conceptuales para la práctica, el autor, en este caso Kilhofner, los presentaba y hacía solo un comentario al respecto de dónde surgían, es decir, si era desde fuera o desde dentro. Con respecto a ese eje, que es parte, o sea, para mí es la base del eje que yo planteo en la cátedra, que tiene que ver con que aquellos modelos que se originan a partir, esos modelos conceptuales para la práctica, que se originan a partir de la ocupación o de algún aspecto de la ocupación, los llamábamos modelos, y los modelos tienen en definitiva una función que es definir genéricamente la profesión, es decir, que cuando uno conduce una evaluación o un tratamiento, formula una acción desde un modelo, en realidad está diciendo que está haciendo terapia ocupacional. Con respecto a los que no se originan desde dentro, que son los marcos de referencia, los hay aplicados y adaptados o primarios. Los primarios nunca se adaptan, nunca se aplican a terapia ocupacional. En terapia ocupacional se utilizan para diversas cosas y los marcos de referencia aplicados se adaptan, ¿sí?, en alguno de esos componentes. El cuadro de correspondencias que nosotros habíamos visto, separábamos desde dentro o desde fuera. Desde dentro eran todas las teorías derivadas de las perspectivas del comportamiento ocupacional, que ustedes lo vieron en el capítulo 18, y lo llamábamos modelos de práctica, ¿no es cierto? Con respecto a esos modelos de práctica, lo que nosotros estamos viendo como ejemplos era el modelo de la ocupación humana, el personamiento ocupación, que era el que ustedes tenían que analizar, y adaptación ocupacional, y hay otros. Cuando los terapeutas ocupacionales organizan sus conocimientos desde fuera de la ATO, o sea, exógeno a la ocupación, bueno, encontramos tres grandes perspectivas. Una es la del desarrollo neurológicas, la otra es la perspectiva del aprendizaje y la otra son las derivadas de la perspectiva de la rehabilitación. Voy a pensar desde acá. La perspectiva de la rehabilitación se utilizaba fundamentalmente y se utiliza en montones de poblaciones y había dos grandes modelos, el biomecánico en el campo físico y el rehabilitativo, el de la rehabilitación que se utiliza más ampliamente, que son los principios de la rehabilitación, más centrado en lo que sucede con las ocupaciones en personas con discapacidad, fundamentalmente está organizado desde ahí. Esos dos modelos, el rehabilitativo y el biomecánico, se terminaron convirtiendo en enfoques. ¿Por qué? Porque cuando se les planteó qué hacer con la investigación, ellos no pudieron reconvertirse y en la actualidad se puede utilizar el enfoque rehabilitativo, es decir, pensado un poco como una teoría general aplicada a la terapia ocupacional, que bueno, que te da los principios para entender cómo intervenir en casos de personas con discapacidad. Y el biomecánico te da la perspectiva en el caso de utilizar todo lo que tiene que ver con medios terapéuticos facilitadores o con desarrollo de habilidades, por ejemplo, en casos en donde lo que está afectado tiene que ver con las funciones biomecánicas, con lo neuromuscular, digamos, y con habilidades neuromotoras.
Con respecto a las perspectivas del aprendizaje, estas perspectivas están fundamentalmente, las hay adaptadas y no adaptadas. El marco de rehabilitación cognitiva cree que la ocupación se aprende con los fundamentos de la teoría del aprendizaje, y después existen otros marcos de referencia primarios que no se aplican, como la terapia cognitiva o todo lo que se sabe de las neurociencias, o el control motor. En ese caso, nosotros podemos utilizar esos principios para fundamentar parte de nuestras acciones como profesionales. La terapia cognitiva puede conducir, por ejemplo, parte de las intervenciones que yo hago, las puedo fundamentar desde la terapia cognitiva diciendo, por ejemplo, que las personas hacen como piensan, ¿sí? En ese sentido, cuando estamos hablando de en salud mental, muchos pacientes tienen algunos estilos de pensamientos que tienen que ver con su patología, y que cuando uno hace intervenciones desde la terapia cognitiva, uno puede hacer acciones que modifican las formas de pensamiento, y eso termina modificando las acciones. Eso es interesante porque, bueno, si bien no se aplica a terapia ocupacional, uno lo puede utilizar como fundamento de la intervención, ¿sí? Y las teorías generales que tienen que ver con el desarrollo y las neurológicas, tenemos una que ustedes tenían que analizar, que era el modelo de integración sensorial. Porque, bueno, el modelo de integración sensorial está organizado desde fuera. La terapeuta ocupacional en ese momento, dentro de lo que es la paradigma reduccionista, desarrolla y describe situaciones desde lo que son las bases del desempeño ocupacional, del equilibrio neurofisiológico, y observa diferentes tipos de comportamientos donde la terapéutica desde la integración sensorial se puede generar mejoras, y eso termina produciendo mejoras en las habilidades y en la ocupación. Lo que hizo este modelo es desarrollar ocupación e investigación tal cual se le planteó hace ya casi 20 años, ¿sí? A ver, basándome humildemente en Confucio, esto de, bueno, una cosa es que me lo cuenten y puedo olvidarlo, que lo vea y a partir de eso lo entienda, y otra es hacerlo, ¿no? Por eso es el trabajo práctico. Yo voy a ofrecerles a ustedes el análisis del modelo de la ocupación humana, para que ustedes, y vamos a ver los dos componentes del paradigma y los componentes de un modelo bien desarrollado. La base interdisciplinaria, que es el primer componente de Kirchhoffner, corresponde a lo que es la base conceptual y a las ideas o visiones. Son la base interdisciplinaria que combinadas en conjunto dan una visión que es que uno puede asimilar a la teoría de la ocupación, en este caso la ocupación humana. Vamos al primer componente, antes llamado base conceptual. La base interdisciplinaria del modelo de la ocupación humana tiene una herencia intelectual que viene de la teoría general de los sistemas, pero lo que hace el autor a partir de esa teoría es analizar cómo la ocupación desde esos principios, desde esas ideas, se organiza a nivel sistémico. Para eso desarrolla conceptos propios, algunos, y son interdisciplinarios porque algunos los toma de la psicología, otros los toma de la teoría general de los sistemas, y su base conceptual es interdisciplinaria, porque aparecen montones de conceptos que combinados desarrollan la teoría de la ocupación humana, ¿sí? Por ejemplo, conceptos tales como la abolición, la causalidad personal, los valores, los intereses, procesos volitivos, habituación, hábitos, roles, capacidad del desempeño, contribución del ambiente a la adaptación ocupacional, interacciones, etcétera, ¿no? Todo esto combinado pasa al segundo componente. ¿Cuál es el segundo componente? Antes hablábamos de visión y de tipos de problemas. Y el segundo componente de Kirchhoffner es que articula la teoría. ¿Articula la teoría de qué? De la ocupación. En realidad, el autor lo que hace es describir cómo entiende la ocupación humana, cuáles son los aspectos que la ocupación humana tiene, qué pasa cuando surgen problemas, cuáles son esos problemas,
Y ahí salen los postulados de la intervención. Fíjense, desarrolla ideas combinadas de los conceptos de adaptación ocupacional, de ocupación como reorganización, es decir, ellos hablan de la ocupación como un organizador natural, problemas ocupacionales complejos, desarrollan enfoques teóricos amplios e instrumentos bien desarrollados. Su intervención está basada en la persona, en el paciente y en un enfoque cooperativo. Y los tipos de problemas son disfunciones ocupacionales, problemas hallados en la abolición, en la habituación, en las capacidades, el desempeño, en el ambiente, que pueden contribuir a que una persona pueda se separe o no de su ocupación. Fíjense la coherencia interna que tiene este modelo. Los conceptos son propios, las ideas son propias, los problemas son propios. A partir de ahí dice qué se puede hacer para aliviar esos problemas. Base interdisciplinaria, teoría de la ocupación, tecnología. ¿Qué se hace? Bueno, ellos tienen evaluaciones estandarizadas y no estandarizadas, dependiendo, si se validaron o no y dependiendo de qué es lo que evalúan, y actividades como medio y actividades como fin, para resolver estos problemas. Entonces dice qué es lo que hay que hacer para resolver estos problemas. Entonces, y en la actualidad hay investigaciones, muchísimas, decenas, cientos de investigaciones. ¿Cuál es el objetivo de la intervención? Bueno, que el terapeuta ocupacional apoye la participación ocupacional para el logro de tipos específicos de cambio, que están formulados de acá. En realidad, uno en un modelo formal, como ustedes lo hicieron en persona, ambiente, ocupación, puede identificar tranquilamente la base conceptual, que es interdisciplinaria, puede identificar la teoría de la ocupación, en este caso la ocupación humana, en el caso de persona, ambiente, ocupación, el desempeño ocupacional, como resultado de la interacción de persona, ambiente y actividad, qué tipo de problemas, qué tipo de terapias, qué tipo de técnicas, ¿sí? Y uno puede ir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y esa coherencia es total. Paso a integración sensorial. En integración sensorial lo que ustedes van a encontrar es que la base no es interdisciplinaria, la base es exógena a la ocupación y no es interdisciplinaria, solamente toma todo lo que tiene que ver con funcionamiento neuroconductual, incluidas las contribuciones perceptivas y motoras del aprendizaje, o sea, ellos toman desde la teoría del desarrollo, toman cómo se van dando este funcionamiento neuroconductual a lo largo del desarrollo, toman algunas ideas, premisas o conceptos, teorías, de la teoría de todo lo que es el basamento del desempeño, la nutrición sensorial, la respuesta adaptativa, la plasticidad dentro del sistema nervioso central, la secuencia del desarrollo, la organización del sistema nervioso central, convergencia de modalidades sensoriales, impulso interno. Bueno, todo esto son aspectos teóricos que provienen de afuera, ¿ok? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, la disfunción en la integración sensorial, la capacidad de modular, de discriminar, de coordinar, de organizar de forma adaptativa la sensación. Nada de esto está formulado desde adentro, desde la ocupación, ¿ok? La tecnología son evaluaciones estandarizadas, la mayoría, y otras como actividades como medio exclusivamente. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollo de respuestas conductuales cada vez más organizadas a las demandas ambientales, aumento de la duración y frecuencia de respuesta adaptativa, mejora de las habilidades motoras gruesas finas, mejora del desempeño cognitivo, mejora de la participación ocupacional, autorregulación y participación social. Fíjense que todo este modelo, o sea, de este marco de referencia aplicado, termina aplicándose en los medios terapéuticos, o sea, cuando se define la tecnología y para qué. O sea, define, toma conceptos, toma problemas, la teoría es desde afuera, qué tipo de problemas, y la intervención es para qué, para que luego se termine consolidando en una respuesta conductual adaptativa, organizada, para que pueda participar ocupacionalmente, para que se autorregule la participación social. ¿Ok? Entonces acá nosotros podemos ver que es desde fuera, que no articula teoría de la ocupación y que se adapta en los medios terapéuticos o en la tecnología para las metas.
sea, se adapta a la tecnología, en el último de los componentes, y no articula teoría de la ocupación. Por eso, porque se adapta y se termina sintetizando en aplicado a la terapia ocupacional, es que decimos que es un marco de referencia aplicado. No voy a analizar un marco de referencia primario porque es todo exógeno. Y bueno, esto es para que ustedes hagan su autoevaluación, relean los trabajos. Fíjense que muchos de ustedes no hicieron no discriminaron los conceptos de la teoría de la tecnología. Empiecen por el persona-ambiente-ocupación a discriminar para que luego puedan encontrar diferencias. Acá tiene integración sensorial como una forma de autocorrección. Quedo a disposición para lo que necesiten.